Hola jóvenes, buenas tardes. Soy el contador Pedro Capdeviel, profesor adjunto de la Cátedra de Contabilidad 1, y hoy vamos a ver un ratito la unidad 2, el capítulo 5, otras registraciones contables al cierre del ejercicio. Para la explicación de este tema utilizaremos la bibliografía que oportunamente publicara la cátedra y dentro de la misma vamos a seguir el apunte que realizara quien les habla, el contador Capdeviel. El primer tema que vamos a ver es la definición. Y el rubro caja y bancos, acá en la filmina tenemos 3 definiciones. Vamos a utilizar la que está más en color azul y que nos dice que forma parte de caja y bancos aquellos activos que tienen poder cancelatorio legal ilimitados y otros con similares características de liquidez, certeza y efectividad. Esta definición nos lleva a 2 características principales que tiene el rubro. La primera es la liquidez inmediata. El activo que esté dentro de este rubro caja y bancos debe poder transformarse en dinero en efectivo rápidamente y en una cantidad definida con certeza. Si yo tengo un billete de 100 pesos, no hay ninguna duda que tengo 100 pesos. Si yo tengo un suéter que vale 100 pesos, puede valer 100 pesos o no, pero no tengo certeza de que sean 100 pesos. Así que la primera característica, liquidez inmediata, fácil transformación en efectivo y una cantidad definida con certeza. La segunda característica que también tenemos que tener es el poder cancelatorio legal ilimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que el activo que se incluye en este rubro puede utilizarse como medio de pago de manera ilimitada, no quedando su aceptación en manos del acreedor. O sea que si yo le quiero pagar a alguien una deuda, lo tengo que hacer con un elemento que no quede en manos del acreedor la posibilidad de aceptarlo o no. Ahora bien, luego de ver la definición y las características, chicos, estos 2 temas son importantes, la definición y sobre todo las características, vamos a ver qué podemos incorporar como componentes de este rubro. Ahí vemos que el principal componente, por supuesto, es el efectivo, el papel moneda de circulación legal. También los cheques corrientes de plaza. ¿A qué llamamos cheques corrientes de plaza? A los que su fecha de vencimiento es el día de hoy, o sea que hoy se podrían depositar o cobrar en el banco, o hasta la fecha podría ser con 30 días de anticipación a la fecha de hoy. Pero también existen cheques que son postdatados, o sea que puedan estar emitidos para una fecha posterior a la actual. Por ejemplo, podría ser un cheque recibido con fecha de julio. Esos cheques no tienen poder cancelatorio legal ilimitado. Por lo tanto, no se pueden expresar en este rubro caja y bancos, sino que vamos a tener que sacarlos de la cuenta caja y exponerlos en una cuenta del rubro créditos. ¿Está? Entonces, dentro de caja, ustedes recuerden que va a estar el efectivo y los cheques corrientes de plaza. También dentro de caja y bancos vamos a poder incorporar los saldos de las cuentas corrientes bancarias o las cajas de ahorros y la moneda extranjera. La pregunta es, ¿toda la moneda extranjera? La respuesta es no. Como concepto solamente podrán quedar dentro del rubro caja y banco como un componente del mismo aquella moneda extranjera que la empresa utilice normalmente en su actividad habitual para cobrar y para efectuar pagos. Piensen ustedes en una empresa de turismo que recibe dólares de sus clientes y le paga a sus proveedores con esos dólares. Si esa es la situación, la moneda extranjera va a poder formar parte de este rubro caja y bancos.
Ahora, si una empresa tiene moneda extranjera porque la ha adquirido con el fin de preservar el valor de su dinero, porque piensa que la misma va a aumentar de valor, en ese caso ya no formará parte de caja y banco, sino que formará parte de otro rubro que se denomina inversiones. En definitiva, ¿en qué cuentas contables o qué cuentas contables vamos a utilizar en este rubro caja y bancos? La primera es caja. Con respecto a recaudaciones a depositar y fondo fijo, el tema que va a utilizar estas cuentas lo vamos a ver dentro de la cruzada, pero más adelante. Sí vamos a ver fondo para cambio, sí vamos a ver banco cuenta corriente, caja de ahorro y moneda extranjera. Les reitero, la segunda y tercer cuenta los vamos a analizar un poco más adelante en el mismo cursado de la materia. Por último, tenemos que dejar bien claro que no forman parte de este rubro caja y banco, algunos de los conceptos que normalmente se encuentran en los arqueos, como ser los anticipos de sueldos, los vales de anticipos de directores o anticipos por viajes o algún tipo de gastos. Esos elementos no forman parte del activo, ya lo vamos a ver. Antes de empezar a analizar los temas principales correspondientes a caja y bancos, vamos a analizar cómo era el funcionamiento de caja. Vamos a recordar que por qué motivo se iba a debitar la cuenta caja. Los motivos son dos principalmente, o porque entraba dinero o porque entraban los cheques corrientes de plaza. Recuerden que los cheques corrientes de plaza se incorporan en la cuenta caja. ¿Y por qué se acredita caja? Por la salida de dinero en efectivo o por el endoso, que significa la entrega de esos cheques recibidos de terceros por cualquier causa. Tal como figura en la filmina, el saldo de la cuenta va a ser deudor o a lo sumo cero. Uno de los procedimientos habituales referido a este rubro es lo que llamamos el arqueo de caja. ¿Qué es hacer un arqueo de caja? Es básicamente un procedimiento de control que realiza normalmente una empresa en donde lo que pretende es saber si lo que el responsable de sus fondos tiene en caja coincide con el saldo contable de la cuenta. En definitiva, si lo que podemos encontrar en el lugar donde trabaja nuestro cajero es igual a lo que la contabilidad me informa que debería de tener. En definitiva, lo que estamos haciendo es comparando dos elementos principales. Uno, el saldo contable de la cuenta caja, y el otro, lo que el cajero o los elementos que se encuentran en el poder del cajero cuando se efectúa el recuento físico. Entonces, ¿qué elementos podemos encontrar cuando le hacemos ese recuento físico al cajero? El primero es dinero en efectivo. El segundo puede ser comprobantes de gastos. ¿Por qué pueden haber comprobantes de gastos? Ustedes imagínense que en la empresa se necesita hacer alguna compra en efectivo, entonces el cajero retira ese dinero, se lo entrega a alguien, ese alguien va a efectuar una compra, trae el comprobante de gasto y ahora el cajero, en vez de tener el efectivo, tiene el comprobante de gastos. También puede ser que aparezcan cheques. Cuando se cobra con cheques, recuérdense que el cajero lo puede tener en su caja. Y pueden haber existencia de otros activos. ¿Qué otros activos puede haber? Moneda extranjera, pueden haber cupones de tarjeta de créditos, pueden haber vales de anticipo de sueldos, todos estos activos que también podemos encontrarle al cajero. Bien. ¿Y qué corresponde hacer con esto? Recordemos que en caja solamente puede encontrarse el dinero en efectivo y los cheques que estén en fecha. Tanto los comprobantes de gastos como los cheques postdatados, como la existencia de otros activos, no corresponde que queden en caja.
Por lo tanto, va a haber que hacer un asiento contable para depurar. ¿Qué significa depurar? Sacar de caja todo aquello que no corresponde que quede en caja. Y les reitero, lo único que corresponde que quede en caja es el dinero en efectivo y los cheques que estén en fecha. Todos los demás elementos, ya vamos a ver en las filminas siguientes cómo, debemos depurarlos. Significa hacer un asiento contable para extraer esos conceptos de caja. Entonces, como vemos en la filmina, empezamos a depurar todo aquello que no corresponde que esté en la cuenta caja. Y dijimos que el primer elemento eran los comprobantes de gasto. Todo lo que sea comprobante de gastos vamos a hacer un asiento, como el que aparece aquí, fletes, gastos de administración u otros gastos, y vamos a acreditar la cuenta caja. Si lo que encontramos son cheques y esos cheques son postdatados, o sea, una fecha posterior a la del día de hoy, debemos hacer un asiento en donde debitamos la cuenta cheques diferidos a cobrar y acreditamos la cuenta caja. O sea que esos cheques tampoco pueden formar. ¿Qué pasa si encontramos otros activos? Por ejemplo, moneda extranjera, anticipo de sueldos, depósitos bancarios u otros activos. También debemos depurarlo. ¿Qué significa? Acreditamos la cuenta caja y debitamos cada uno de los conceptos encontrados en el arqueo. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento entonces? Recordemos, partimos del saldo del mayor de la cuenta caja, que era uno de los elementos que teníamos al principio. Después, una vez efectuado el arqueo, hicimos la depuración. Eso dio origen a 1, 2, 3 asientos. Esto se puede hacer, como vimos en las filminas, por conceptos separados o se puede hacer todo en un asiento. De las dos maneras está perfecto. Lo que tenemos que sí hacer es mayorizar los asientos que hayamos efectuado. En un asiento o en varios hay que mayorizarlos. Con eso obtenemos el saldo de la cuenta caja. El saldo ya con la depuración efectuada. ¿Con qué comparamos ese saldo de la cuenta caja? Comparamos ese saldo de la cuenta caja con los elementos que sí podían quedar en el arqueo, que recuerden que era dinero en efectivo y cheques comunes. De esta comparación puede ocurrir, primero, que den iguales, con lo cual no va a dar origen a ningún tipo de asiento de ajuste ni registración de ninguna diferencia porque no las hay. Lo que puede ocurrir es que haya un faltante o un sobrante. ¿Qué quiere decir? Si el saldo de la cuenta caja me da 100 y yo en efectivo y cheques tenía 110, evidentemente me están sobrando 10 pesos. Si el saldo de caja era 100 pesos y yo en efectivo y cheques junté 80, ahí me están faltando 20 pesos. Vamos a tener que hacer un asiento de ajuste como se verá en las filminas siguientes. Una vez que hagamos ese asiento de ajuste, procederemos a mayorizar y vamos a ver que el saldo de la cuenta caja coincide con el efectivo más cheques que teníamos en el momento de efectuar el arqueo. En esta filmina planteamos qué asiento contable deberíamos registrar si hay un sobrante de caja. Como ustedes ven, sobrante de caja es un resultado positivo, por lo tanto se acredita y se va a debitar la cuenta caja por el importe de ese sobrante. Si, producto de la comparación, determinamos que existe un faltante de caja, acá se abre un abanico de posibilidades. La primera que vamos a analizar es que de ese faltante se haga cargo la empresa. Si
del faltante se hace cargo la empresa, vamos a registrar un asiento contable en donde consideremos ese faltante como un resultado negativo, acreditando la cuenta caja. Hay otras empresas que ante un faltante de caja responsabilizan del mismo al cajero. Entonces el asiento contable ya no es el mismo que en el caso anterior, sino que aparece aquí un activo que aumenta en anticipo de sueldos y se imputa ese faltante como anticipo al cajero. También hay otras empresas que hacen un mix de ambas posibilidades. Una parte de los faltantes responsabilizan al cajero y otra parte se hace cargo la empresa. Esa es una tercera posibilidad. El mix de el faltante como resultado negativo para la empresa, una parte, y otra parte como responsabilidad del cajero activo que aumenta. Recuerden que una vez registrado el faltante o el sobrante según corresponda, se debe mayorizar ese asiento y determinar el saldo correcto de la cuenta caja. Ese saldo correcto de la cuenta caja será igual a la sumatoria de los dos conceptos analizados, caja y efectivo y cheques de terceros en fecha. Bueno, pasamos ahora a analizar el movimiento de las cuentas bancarias. Y lo primero que tenemos que analizar es por qué motivo se puede debitar y por qué motivo se puede acreditar la cuenta bancos. Les pido por favor que lean los 6-7 conceptos que tienen de motivos por los débitos y créditos y los conozcan bien porque se suele consultar cuando se toman exámenes o cuando se toman parciales. Analizados los motivos por los cuales se puede debitar y acreditar una cuenta de bancos, vamos a ver qué es una conciliación bancaria. Y lo primero que tenemos es la definición, que es comparar los movimientos asentados en nuestros libros con el extracto que nos provee el banco. ¿Y para qué queremos comparar lo que tenemos nosotros contabilizado con los que nos manda el banco? Para determinar el saldo correcto de la cuenta contable y lograr que la misma refleje la existencia de dinero en los bancos. Eso es lo que hacemos cuando hacemos una conciliación bancaria. Tratar de, luego de efectuada la comparación, lograr que el saldo de la cuenta contable refleje la real existencia de dinero en nuestros bancos. ¿Qué elementos necesitamos para hacer una conciliación bancaria? Uno es el extracto que nos envía el banco con el cual operamos. Es un elemento que nos envía un tercero. El segundo elemento es el mayor contable de la cuenta bancos, o sea, la contabilidad, el mayor de la cuenta bancos. Hay algunas empresas que aparte de tener un mayor contable de la cuenta bancos, llevan un libro auxiliar de bancos o un libro de bancos que tiene los mismos datos que tiene el mayor de la cuenta contable bancos, pero con más grado de detalle, con más grado de análisis. Un punto en este momento es, ojo cuando miren el extracto o resumen enviado por el banco, dado que ahí los depósitos que nosotros efectuamos van a figurar en el haber. ¿Y por qué van a figurar en el haber? Porque para el banco nuestros depósitos son un pasivo. Por lo tanto, todo lo que figure en nuestro mayor contable en el debe, que se refiere principalmente a los depósitos, en el extracto bancario va a estar en el haber. Y todo lo que en el mayor contable figure en el haber, que son los cheques emitidos, en el extracto bancario figurará en el debe, dado que para el banco es un menor pasivo.
Teniendo bien claro cuáles son los elementos que necesito para hacer una conciliación bancaria, también debo estar seguro de dónde parto. ¿Qué quiere decir de dónde partimos? Que para hacer una conciliación bancaria, los saldos al inicio deben estar previamente conciliados. ¿A qué me refiero con que deben estar previamente conciliados? Supónganse que a ustedes en una empresa les piden que hagan la conciliación bancaria correspondiente a los meses del mes de marzo. Si eso ocurre, ustedes deberían pedir que al 28 de febrero los saldos estén conciliados. Si los saldos están conciliados, o sea que ya están arreglados todos los errores correspondientes al mes de febrero, ustedes pueden hacer la conciliación correspondiente al mes de marzo. Si no, tienen que hacer la de febrero y la de marzo y buscar que estén bien los saldos del mes de enero. Esta filmina lo que hace es traernos los pasos que vamos a tener que seguir para efectuar esta conciliación bancaria. El primer paso que hacemos es tildar los movimientos del extracto con nuestra cuenta contable. Tildar significa encontrar las coincidencias y determinar las diferencias que aparecen entre el mayor auxiliar y el extracto. Después vamos a ver qué hacemos con esas diferencias. Va a haber algunas que tengamos que registrar contablemente, o sea, corregirlas, y otras que vamos a ver que no tenemos que hacer absolutamente nada. Una vez registradas contablemente las diferencias que hay que hacer, vamos a determinar el saldo contable ajustado. Posteriormente, con ya ese elemento que es el saldo contable ajustado, lo vamos a conciliar o comparar con el extracto bancario. Vamos de a poquito en las siguientes filminas analizando cada uno de estos pasos. Tal como les decía, del punteo del extracto bancario y el mayor pueden aparecer diferencias de dos tipos. Primero, las diferencias temporales. Fíjense que estas diferencias no generan ajustes. No tenemos que hacer absolutamente ningún asiento contable por este tipo de diferencias. Ya las vamos a analizar en las filminas siguientes. Y después existen otras diferencias que se denominan permanentes. Estas sí generan asientos de ajuste contable. Analizamos primero las diferencias temporales. La primera que encontramos son los cheques emitidos y aún no presentados al cobro. ¿Qué es este caso? Son los cheques que yo le emití y le entregué a un proveedor. El proveedor no tiene obligación de ir a cobrarlo en forma automática enseguida, sino que tiene 30 días para hacer eso. Con lo cual puede ocurrir que haya cheques que en mi contabilidad figuren como emitidos, y está bien, y que el proveedor aún no los haya presentado para cobrar, con lo cual también es correcto que no figuren en el extracto bancario. Estos cheques no hay que hacer ningún tipo de ajuste, solamente hay que identificarlos y saber cuánto es el importe de los cheques emitidos y aún no presentados al cobro para poder colocarlos en la conciliación posterior. La otra diferencia que puede aparecer como diferencia temporal, y les reitero, no se tienen que hacer ajustes, son los depósitos de cheques que aún no han sido acreditados. Es muy común que a fin de mes, si yo hago un depósito el día 29, el día 30, eso no se vea reflejado en el extracto bancario en forma automática, porque como ustedes saben, tiene un plazo de acreditación los cheques que yo deposito que pueden ser de 24 o 48 horas. Esto se denomina clearing bancario y es muy común,
Y entonces este tipo de diferencias se van a solucionar solamente con el paso del tiempo una vez que pasen esas 24 o 48 horas. Así que también en la conciliación bancaria identificamos estos depósitos de cheques que aún no han sido acreditados por el banco, pero que con el paso del tiempo se van a ir solucionando estas diferencias. No corresponde ajuste. Pasamos ahora a analizar las diferencias permanentes. Uno de los motivos de las diferencias permanentes son los errores en las registraciones. ¿Qué significa errores en las registraciones? Que nos hayamos equivocado en efectuar alguna registración contable y debemos solucionarlo. Esto entonces sí da origen a un asiento de ajuste. En las filminas que vienen van a ver algún ejemplo de diferentes errores y cómo se pueden solucionar. Pero tengan bien en cuenta que si ustedes descubren a través del procedimiento de tilde que hay algún error en nuestras registraciones, se debe solucionar con un asiento de ajuste. Aquí hago una aclaración. Recuerden ustedes que lo que se tiene que arreglar son errores que ustedes descubran en sus registraciones contables. Si, analizada la diferencia, el error es del banco, nosotros no debemos efectuar registración alguna por los errores que cometió el banco. Solamente se le da aviso al banco de que tienen un error y el banco tendrá que corregirlo. Nosotros no hacemos asiento contable para arreglar diferencias por errores del banco. Lo único que hacemos es que si el banco cometió un error, el saldo del extracto bancario, tenemos que tomar el saldo ya corregido ese error. Pero nada más que eso. No se deben efectuar asientos de ajuste para solucionar errores del banco. Que esto por favor les quede bien claro. Les decía en la filmina anterior, esto es otra posibilidad de errores que nosotros encontremos en ejemplos cuando tildamos diferencias. La segunda opción que tenemos con respecto a las diferencias permanentes son las omisiones de las registraciones. En la anterior vimos errores, estas son omisiones. ¿Qué significa omisión? Algo que no se registró por algún motivo. Tanto los errores como las omisiones dan origen a asientos de ajuste. Tenemos que registrarlas. Este es un ejemplo de una omisión muy común que son los gastos bancarios. Generalmente nosotros en las conciliaciones bancarias nos damos cuenta que hubo gastos bancarios que no los anotamos porque no nos habíamos enterado y esta es la forma de registrar contablemente estos omisiones de registración. Como veíamos en la filmina de los pasos a seguir, una vez efectuados los tildes, determinábamos las diferencias temporarias y permanentes. Las diferencias permanentes, errores u omisiones, debíamos efectuar asiento contable. Una vez hechos los asientos contables, todos esos asientos contables, todos, se deben pasar al libro mayor, o sea, se deben mayorizar. Y así obtenemos el saldo ajustado de la cuenta de banco, o sea, el saldo que teníamos nosotros en el mayor de la cuenta contable, más menos los ajustes producto de errores u omisiones. Ahora, por último, hacemos el procedimiento de conciliación bancaria. El mismo se puede hacer partiendo de los libros de la empresa. Recuerden ustedes que tienen 4 datos principales:
El saldo que obtuvimos de acuerdo a nuestros libros ajustados lo acabamos de determinar. Abajo aparece el saldo según el extracto bancario y en el medio las dos diferencias que no hemos arreglado, las dos diferencias que eran temporales, los cheques no presentados al cobro y los depósitos pendientes de acreditación. Si partimos la conciliación bancaria del saldo de los libros de la empresa, le debemos sumar los cheques no presentados al cobro y restar los depósitos pendientes de acreditación y vamos a ver que llegamos al saldo del extracto bancario. Como ustedes se pueden dar cuenta, el saldo de nuestros libros y el saldo del extracto bancario no son iguales, pero cuando pase el tiempo, cuando depositen los cheques pendientes de acreditación y se paguen todos los cheques no presentados al cobro, ahí van a ser iguales. La conciliación bancaria también se puede hacer partiendo del saldo según extracto bancario. Por supuesto, llegaremos al saldo según nuestros libros contables, o sea, según el mayor de nuestra cuenta contable. Para eso debemos restarle los cheques no presentados al cobro y sumarle los depósitos pendientes de acreditación. Ustedes pueden hacer la conciliación bancaria partiendo del extracto bancario, del saldo según nuestros libros y tienen que conocer las dos maneras de hacerse. Ahora bien, a ustedes les puede surgir la duda de que en una empresa entonces tenemos el saldo del mayor de nuestra cuenta contable y el saldo del extracto bancario. ¿Cuál es el de los dos montos que vimos que podían ser diferentes? Se coloca en el estado de situación patrimonial. Nosotros sugerimos en Conta 1 que sea el saldo de nuestros libros ya ajustado, el saldo de nuestro mayor, ¿sí? Que vimos que no necesariamente es igual al del extracto bancario. Ese es el que nosotros sugerimos que vaya al estado de situación patrimonial. Otro tema importante es saber cuándo se debe hacer la conciliación bancaria. Hay muchas empresas que lo hacen todos los días, algunas que lo hacen en forma semanal o mensual, depende de la cantidad de movimientos que tenga en el banco. Pero este tipo de procedimiento debe realizarse, y fíjense que está en mayúscula, indefectiblemente al cierre del ejercicio. ¿Y por qué debe hacerse indefectiblemente al cierre? Quiere decir que al cierre del ejercicio hay que hacerlo sí o sí. Cada empresa lo hace cuando quiere, pero necesariamente al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque nos va a indicar el saldo correcto de la cuenta bancos y además porque por aplicación del principio de devengado debemos imputar a cada periodo los gastos que le corresponden y generalmente como consecuencia de una conciliación bancaria aparecen distintos gastos como son las comisiones y gastos bancarios. Por lo tanto, ustedes deben saber que se hace al cierre del ejercicio pero por dos motivos: por aplicación del principio de devengado y para determinar el saldo correcto de la cuenta bancos. Bueno chicos, como fin de esta unidad, los temas más importantes a nivel teórico que ustedes se tienen que saber responder. Primero, concepto, características, elementos, cuentas representativas. Se tienen que saber contestar esas 4 preguntas. Con respecto al arqueo, ustedes deben saber cuáles son los pasos a seguir y cuándo es que se tiene que efectuar el arqueo. Con respecto a la conciliación bancaria, ustedes tienen que saber por qué motivo se puede debitar o acreditar la cuenta bancos. Tenemos que saber qué elementos necesitamos para la conciliación bancaria, de dónde partimos, cuáles son, una vez efectuada el tilde,
las diferencias, qué tipo de diferencia podemos encontrar, cuáles son temporarias, cuáles son permanentes, cuáles deben registrarse y cuáles no, que se puede determinar, hacer la conciliación bancaria partiendo del saldo de bancos o partiendo del saldo del extracto bancario, que el que va a quedar reflejado en los estados contables es el saldo de nuestro banco, y cuándo debemos efectuar la conciliación bancaria. Todas esas preguntas que yo estoy haciendo, ustedes tienen que saber contestárselas. Entonces, con este material, con la guía de estudio, ponerse a hacer los prácticos. Mucha suerte, muchas gracias por la atención y espero que les haya sido claro. Gracias.